El fin del orden político medieval, la consolidación de las monarquías nacionales y la lucha por la hegemonía. Con la desintegración del feudalismo, los monarcas comenzaron a tener el poder absoluto sobre sus estados. Ellos administraban la vida económica, cultural, social y política de sus países. Se consideraba que el poder de los reyes venía de Dios y por eso nadie cuestionaba que ellos concentraran en su propia persona todos los poderes del Estado. La ley provenía exclusivamente del rey y ya no de los señores feudales. Los monarcas comenzaron a organizar grandes ejércitos para conseguir la hegemonía en Europa y en ultramar y también para defender sus territorios. Las monarquías nacionales podían sostenerse gracias a los impuestos que se recaudaban y a la burocracia que administraba el reino. Vamos a ver cómo fue este periodo en cada una de las grandes potencias europeas de la época. En España, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 pudo unificar los reinos españoles con la ayuda del ejército. Después de la toma de Granada terminó también la Guerra de Reconquista, la cual fue una larga lucha contra la ocupación árabe-musulmana para restablecer el cristianismo y asegurar la unidad de España. Los reyes católicos, como se les conoció a Isabel y a Fernando, fueron los que financiaron el viaje de Cristóbal Colón, quien llegó a lo que es América. El nieto de estos reyes, Carlos V, construyó un gran imperio e impuso su hegemonía en gran parte del mundo. Carlos V se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano, cuyas posesiones incluían España, los Países Bajos, Flandes, Austria, el sur de Italia, las colonias americanas y las del norte de África. El sucesor de Carlos V, su hijo Felipe II, sometió a los nobles, suprimió los derechos de las cortes y utilizó la Inquisición para asegurar la supremacía del cristianismo. Francia. Al morir el último de los descendientes del trono francés, Francia se quedó sin heredero directo, por lo que Eduardo III de Inglaterra inició la Guerra de los 100 Años para anexar el territorio de Francia a sus dominios ingleses. El pueblo francés salió victorioso de esta guerra bajo el liderazgo de Juana de Arco, quien le dio el triunfo a Carlos VII, que fue coronado rey de Francia en 1443. Luis XIV fue quizás el monarca más representativo del régimen absolutista del gobierno. Él dirigió la política de Francia en la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. Este monarca defendió el origen divino del poder y la obediencia absoluta de los súbditos. También libró guerras contra Flandes, Alemania, Holanda y España para imponer su hegemonía por Europa, meta que se logró cuando su nieto Felipe V ocupó el trono de España en 1700. Inglaterra. A causa de la derrota que sufrió este país frente a Francia en la Guerra de los 100 Años, se provocaron luchas internas y una guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas, que fue un conflicto entre las familias York y Lancaster y que permitió que la familia Tudor conquistara el trono con la ayuda de los comerciantes. Enrique VIII consolidó el absolutismo real al romper relaciones con el Papa y establecer la Iglesia de Inglaterra, también conocida como la Iglesia Anglicana, de la que se declaró jefe supremo en el año de 1534. La Iglesia Anglicana se convirtió en un instrumento de la monarquía. La hija de Enrique VIII, Isabel I, que reinó de 1559 a 1603, impulsó la cultura, el comercio y la industria y fundó la Bolsa de Valores. Impuso la hegemonía de Inglaterra al derrotar a la Armada Española. Además, favoreció el expansionismo a través del Atlántico. Durante el reinado de esta reina, la reina Isabel I, se fundó Virginia, que fue la primera colonia británica en América. Desde 1603, Jacobo I y más tarde Carlos II intentaron gobernar como reyes absolutistas, pero esto provocó la oposición del Parlamento y de la mayor parte de la población. Este hecho provocó algunas guerras civiles para derrocar a los monarcas que tenían inclinaciones absolutistas. Rusia. Durante el siglo XV, Iván III, conocido como el Grande,
quien gobernó de 1452 a 1505, liberó a Rusia del control de los mongoles o tártaros, fomentó la economía y las relaciones con Occidente y organizó muy bien la administración de su estado y por ello pudo expandir también su territorio. El nieto de Iván el Grande, conocido como Iván el Terrible, siguió ampliando los dominios rusos hacia el este y fortaleció el poder de los zares, asesinando a la nobleza rusa que se oponía a ellos. Los zares eran los reyes, era la manera como se llamaba a los reyes en Rusia. Los zares se convirtieron en una figura autócrata, es decir, en un gobernante que tenía poder sin límites. A principios del siglo XVII, el zar gobernó bajo el principio de la voluntad divina. Como ya habíamos comentado, se creía que el derecho divino de los reyes era que tenían el poder gracias al deseo de Dios. Cuando Pedro I el Grande, que reinó de 1689 a 1725, subió al trono, se dio a la tarea de modernizar a Rusia, de acuerdo con el modelo occidental. Creó un poderoso ejército y un sistema burocrático y organizó a la Iglesia Ortodoxa. Igual que otros monarcas absolutistas, libró guerras hegemónicas con Suecia para conseguir un puerto en el mar Báltico. Como te das cuenta, todas estas grandes potencias europeas luchaban por conseguir el poder sobre otras naciones y extender sus territorios. A esto se le conoce como la lucha por la hegemonía europea.